a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos al maestro Salomón Chertorivsky, un servidor público, un exfuncionario público con amplia experiencia en el sector salud, que comparte hoy con nosotros su visión y su análisis. Querido Salomón, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Leonardo, encantado de estar con ustedes hoy en circunstancias más complejas de las otras veces que hemos podido platicar con mayor alegría, con mayor con una perspectiva de futuro más bonita y reflexiones para otro tipo de cosas, pero creo que hay que entrarle a las dos crisis el día de hoy. Exactamente, estamos de acuerdo. Como ve usted, hoy hacemos este programa a distancia. Salomón no está aquí con nosotros en el estudio, lo hemos enlazado y es parte de las medidas preventivas que tomamos todos en todas partes. Maestro Quintana, muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido, Salo. Don Víctor Piscón, le va. Gracias por estar aquí. Hola, querido Enrique. A lo mejor podríamos empezar, Salo, con un balance. Tú has estado al frente de aparatos de salud pública, has estado al frente de esta difícil y muy delicada función de tomar decisiones de estrategia, de medición, de contención. ¿Qué balance harías de cómo está México hoy en comparación con el mundo en términos de este combate o de esta lucha contra esta pandemia global? Gracias, Leonardo. Y mira, sí, déjame empezar. En efecto, me ha tocado vivir momentos complejos en desastres naturales, montones, y en particular, pues sí, me tocó ya estar como servidor público en el sector salud, inmerso y de lleno en el año 2009, con la H1N1, siendo parte del grupo que tomaba decisiones y trabajándolo muy a fondo. Lo primero que diría, bueno, el 2009 México fue el Wuhan del mundo. Aquí apareció un nuevo virus, un virus que no conocíamos en ese momento cuál iba a ser su capacidad de contagio, de transmisión, cuál iba a ser su letalidad. No sabíamos si iba a haber cura, si en ese entonces el famoso Tamiflu iba a funcionar o no iba a funcionar. Y se tomaron muchas decisiones bajo incertidumbre, pero a la postre hoy podemos saber que analizando insisto, con las decisiones que se tomaron, lo que tuvo que, ahora sí que balancear, equilibrar el sector salud y el presidente Calderón en esos días, fueron medidas que se tomaron adecuadamente. México hizo un papel, jugó un papel muy relevante con la información y la transparencia y la claridad que le presentó al mundo, y el mundo pudo actuar con la información que México le dio. Hoy Wuhan nos permitió tener 3 meses a nosotros para entender qué pasó, qué hay con los números, qué y cómo están reaccionando los diferentes países, qué ha funcionado mejor de lo otro, pero ya ahora sí que ya se nos acabó el tiempo, ya nos llegó el momento. Y pues uno lo primero que esperaría es que nuestras autoridades, con la capacidad construida en el Estado mexicano, sobre todo a partir del 2009, con una mejor capacidad de diagnóstico, una mejor capacidad de vigilancia epidemiológica, estuviera hoy ya preparado. Habiendo dicho eso, debo de empezar tratando de trazar lo que para mí es la línea fundamental en crisis sanitaria. Esta es: la autoridad de salud tiene que tomar las decisiones y tiene que marcar las directrices de lo que se tiene que hacer, de los momentos en los que se tiene que hacer, y nosotros como ciudadanas y ciudadanos
si confiamos, tenemos que seguir lo mandatado. Esta es una cosa que parece muy simple, Leonardo, Enrique, Víctor, pero es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando empieza la crisis sanitaria, tú tienes que equilibrar cuáles van a ser las decisiones más costo efectivas, por supuesto las que más vidas van a salvar, pero también tomando en cuenta los contextos económicos y sociales. Esas decisiones se pueden tomar, acercarse a tratar de que se tomen acompañados de los modelos científicos y matemáticos más precisos, o tratando de que eso nos acerque a decisiones lo más racional posibles. Porque por el otro lado, cuando tienes al ciudadano, a los agentes privados, públicos, sociales, si no tienen directrices claras por parte de la autoridad, lo que priva es el miedo que te lleva a sobrereaccionar o a actuar en consecuencia cuando no tienes claridad en lo que tienes que hacer. En ese sentido, yo lo primero que quisiera poner quizás sobre la discusión es el problema que a mi juicio estamos viviendo en México. No es si hay racionalidad en las decisiones que nuestra autoridad está tomando. El problema, a mi juicio, es que las directrices de lo que tenemos que hacer los ciudadanos o de lo que no tenemos que hacer los ciudadanos y los diferentes agentes de nuestra vida económica, social, en fin, no ha estado claro, ha sido no muy bien comunicado, y entonces eso ha dejado mucho espacio para que los agentes tomemos nuestras propias decisiones. Pongo un ejemplo, con esto cierro este primer comentario, y es, si no hemos tenido una indicación, una sugerencia, una mejor práctica explicada por nuestra autoridad de qué tienen que hacer las universidades. Y en otros lugares del mundo hay universidades que empezaron a cerrar hace unas semanas. Es muy razonable que si la autoridad no ha dado la directriz, un rector de una universidad decida que su universidad va a cerrar. Cuando este rector toma esa decisión, es también muy normal que otros rectores observen y que tomen decisiones similares, porque genera mucho miedo tomar una definición en ese estado de incertidumbre que, pues, pareciera, si pasa el tiempo y tienes un problema en la universidad y no tomaste la decisión como los otros rectores, rectoras, pues claro, que tú te sientas con la falta de la toma de decisión. Entonces, cuando son múltiples los agentes públicos y privados que van tomando descoordinadamente sus propias decisiones, se vuelve pues una cosa afortunada, en el sentido de que la sociedad toma la iniciativa, pero en crisis sanitaria, quien tiene que tomar las definiciones para que podamos ordenarnos entre todos es la autoridad sanitaria. Y ahí mi primer preocupación, que esto no ha sido, insisto, claro, transparente, puntual. A ver, primer comentario. Muy bien, yo creo que tocas una de las fibras esenciales de lo que hemos vivido en México en estas semanas. No solamente por el tema de la comunicación, el ejemplo que pones en materia de las universidades sucedió. Las universidades privadas tomaron la propia iniciativa ante la ausencia de una directriz gubernamental. Pero yo te pediría que profundizáramos un poco más en esto, aclararle a la audiencia que tú no eres médico, ¿no? Es decir, tú no eres un sí, doctor, pero trabajaste en el sector salud, conviviste con organismos internacionales, estudiaste los modelos de combate, contención, reducción de este tipo de enfermedades. Es decir, tienes experiencia
en el ejercicio de toma de decisiones y tienes experiencia académica y de estudio en esto. Entonces, yo te pediría que profundizáramos en esto, porque en México existe esta percepción de que nuestra autoridad no ha tomado decisiones o que ha estado un poco pasiva ante la expectativa de ver cómo va evolucionando esto con esta señalamiento claro de esperar a llegar a la fase 2 y, en fin, una serie de cosas que parecen muy técnicas para la ciudadanía. Cuando el sentido común dice, pues, ¿por qué no tomamos decisiones de inmediatas y prevenimos la expansión? Entiendo que hay distintos modelos a nivel internacional. Me explicaban uno, la escuela de Harvard, que hace pruebas generalizadas, como el caso de Corea del Sur, o la escuela de Johns Hopkins, que prefiere no y que solamente hace pruebas a sectores determinados de la sociedad. ¿Por qué? Porque quiero suponer que esto no es producto de la incapacidad, sino que hay un modelo científico que la autoridad mexicana está siguiendo. Podemos profundizar un poco en esto y tratar de entender estas dos visiones, porque vemos el caso de China, muy estricto, muy controlador. Italia se tardó, tal vez, en opinión de muchos expertos, tomó decisiones tardías cuando la pandemia ya se había extendido. La Gran Bretaña trató de seguir un modelo muy, vamos viendo, como el mexicano, digamos, y luego corrigió y se echó para atrás y empezó a tomar decisiones. El viernes pasado cerró bares, pubs, cines, teatros, espacios públicos, es decir, ya tomó una decisión más restrictiva. ¿Alguien tiene una fórmula de cuál es la correcta, Salo? Mira, es una gran pregunta y creo que cuando esto pase, porque también hay que decirlo, va a pasar. Sí, claro, por supuesto. Es decir, todas las pandemias que hemos vivido desde el siglo XIV con la peste negra, sí duró una década, porque pues la transmisión pues no era en avión, no era en 24 horas. La pandemia empieza en el lejano oriente y termina en Inglaterra en una década, pero se va pasando, se va transmitiendo, pero todas, desde ese siglo XIV, pasando por la famosa gripe española en la segunda década del siglo XX, y todo lo que hemos vivido siempre se comportan como una curva de Bell, siempre. En un año puede haber dos jorobas, camello, dromedario, pues puede haber ambas, pero siempre el ciclo es una curva de Bell. Y en efecto, Leonardo, creo que es muy interesante y será muy interesante a posteriori hacer el examen de la comparación de la política pública que siguieron diferentes países. Porque si bien las decisiones se tratan de tomar con la mayor ciencia posible, al final no es ciencia exacta de cómo se tiene que tomar, y mucho de eso está contextualizado a tu realidad y a tus posibilidades. Como bien describías, el caso chino, pues bueno, en 12 semanas pasaron desde un coronavirus desconocido a ya no tener casos autóctonos, es decir, casos que se generaran en la propia China. 12 semanas fue el periodo de esta curva de Bell, y pues por ahora China la libró con un poco más de 4,000 dolorosos fallecimientos, pero China la libró con sus 80,000 casos. Las medidas que pudo tomar China, pues prácticamente no las puede tomar con esa magnitud ningún país del mundo en muchos y amplios sentidos. No es nada más la decisión de parar y prohibir y mandatar el que nadie salga. Es que China todavía controla muchas de las fórmulas de producción y de distribución de los básicos. En otros países, pues no puedes hacer que la iniciativa privada pare las fórmulas de producción, porque
pues aunque haya pandemia, necesitamos seguir comiendo, necesitamos seguir teniendo agua, necesitamos poder seguir prendiendo la luz, los hospitales van a necesitar material y alguien se los va a tener que distribuir. En fin, hay una serie de cosas que China puede hacer que otros países no pueden hacer. Pero de ahí te vas en efecto a revisar otros casos. El coreano fue el coreano del sur, hay que decirlo, fue muy exitoso en dos sentidos. Primero, en lograr achatar más rápido la curva. Todavía no hay publicado un por qué lo lograron más rápido. Una hipótesis que manejan algunos es por la cantidad de pruebas que hicieron para poder detectar y a partir de la detección hacer los mapeos de los contactos que los casos positivos habían tenido y aislar efectivamente esos casos que se tuvieron. Pero otros manejamos la hipótesis en el caso coreano en que la higiene y la disciplina de los coreanos, al igual que en el caso japonés o en el caso de Singapur, va a ser el factor más relevante. Si nos vamos al otro extremo de la catástrofe, pues está Italia, ¿no? Que con la mitad de los casos, más o menos al día de hoy, pues ya tiene más muertes de las que tuvo China. Vamos a tener que estudiarlo, pero una variable que seguramente va a estar presente en el qué pasó en Italia va a tener que ver con su demografía. El 80% de los fallecimientos hasta el día de hoy en Italia han sido en mayores de 70 años y parece que Italia es uno de los países con población más de mayor edad. Y creo que eso va a jugar un papel aunado a las tomas de decisiones lentas y desordenadas. Parece que el desorden italiano va a ser pieza importante en qué pasó. Al mismo tiempo tienes Alemania, que ya tiene un poco más de 2 decenas de miles de casos, pero no tiene prácticamente fallecimientos. Quiere decir que ahí los servicios, la estructura de los servicios de salud son de una calidad y de una eficiencia para los casos que van a ser severos, que se pueden tratar con una profundísima calidad y que incluso esos casos, si hubieran estado en otros países del mundo, se hubieran muerto. ¿Qué ha hecho México? Otra vez, creo que las decisiones, Leonardo, en cuanto a los tiempos, han sido las correctas. Si tú empiezas a parar una sociedad, una economía, mucho tiempo antes, los efectos pueden ser perjudiciales. Por ejemplo, si paras y aíslas y prohíbes el que salgamos de nuestras casas cuando todavía no hay contagio comunitario, pues lo que haces es que una vez que lleguen las semanas en las que realmente vas a tener que estar aislado, pues ya llegues desesperado. Y en ese sentido se ha comprobado en el mundo que esos casos de desesperación son perjudiciales para el propio contagio porque la gente busca salir y busca estar con otros de otras maneras. Entonces adelantarlo muchas veces no funciona y además parar la actividad económica, social, es perjudicial cuando no la haces a tiempo. ¿Cómo equilibras entre no adelantarte y al mismo tiempo no llegar tarde? Pues es una cosa bien fina, Leonardo, y hay que jugarle al tiempo. En este tema de las pruebas, que ha habido una gran discusión, yo te diría, en mi humilde opinión, que como lo dices, no soy médico, pero sí he estado de lleno en el sector salud, como dirían los anuncios, además de una famosísima librería de nuestro país, leer no hace daño, y sobre todo escuchar a los que más saben. He estado en estos días en contacto con mis colegas y excolegas del CDC de Atlanta, del G7 más México, que es el grupo de seguridad global en salud,
he estado platicando muy de cerca con los mejores epidemiólogos de nuestro país, muy de cerca con quien fuera mi subsecretario y quien me ayudaba a tomar esas definiciones, él y su equipo, que es el doctor Pablo Curi. Entonces, sí traigo el termómetro, más o menos de esto. Mira, pruebas masivas muy probablemente no es lo necesario de entrada, porque hay muchos falsos positivos, porque puedes empezar a tomar medidas cuando el 80% de quienes nos contagiemos vamos a ser asintomáticos o no vamos a tener más que simples y sencillos síntomas. Pero donde sí creo que hemos estado muy cortos en el hacer pruebas, en quienes se acercan ya a una unidad médica con síntomas, y que el primer screening, tamizaje para ver si se te hace la prueba o no, era muy restrictivo a los países a donde habías estado en las semanas anteriores. Creo que ahí, con más casos haciendo pruebas, una vez que llegan a la unidad médica, nos puede, y lo digo en presente, nos puede dar mejores elementos para poder mapear y para poder cuarentenar los mapeos específicos que se hagan. Pero, y ya me tardé mucho en esto, Leonardo, pero yo quiero insistir en algo. Estas discusiones no son discusiones que debamos de tener los ciudadanos. Estas discusiones tendrían que tomarse por la autoridad, porque son discusiones técnicas que tienen que tener una resolución al final de cuentas, y esa resolución nos las tiene que comunicar de manera asertiva nuestra autoridad. Voy a insistir, nuestra autoridad no ha tomado las directrices con esa claridad y esa transparencia, esa profundidad. No nos ha hecho sentir que no hay lugar a duda en las definiciones que toman, y no nos han mandatado para que podamos entender con profundidad qué tenemos que hacer. Por ejemplo, hablaba de las universidades, pero hoy por hoy, ¿qué tiene que hacer una empresa? ¿Qué tiene que hacer una empresa manufacturera? ¿Qué tiene que hacer un comercio? Todavía no hay un mandato para cerrar los restaurantes, pero ¿qué prácticas tiene que llevar a cabo ese restaurante? Toda esa información es responsabilidad de la autoridad sanitaria brindárnoslas. Y dos puntos más en este mismo terreno. Uno, el comunicarlo a profundidad y bien, que nos haga sentir a los ciudadanos, a las ciudadanas, que no tenemos duda, es fundamental. Por ejemplo, hoy no basta con una conferencia en las mañanas y una conferencia a las 7 de la noche, porque lo que sucede en el medio, en una época de enormes espacios informativos y de redes sociales, miren, lo digo con mucha honestidad, en la silla roja no tendría que estar hoy yo platicando. Ustedes tendrían que poder hablar a la autoridad sanitaria, que la autoridad sanitaria les dijera o los indicara con una de las voceras o voceros de la propia autoridad, y que sea esa autoridad la que en todos los espacios informativos, en todos los programas de discusión, nos esté repitiendo la información y las directrices para que los ciudadanos las sepamos. Y termino con esto. La autoridad tiene que ser congruente con lo que nos mandata o lo que nos direcciona. No puede ser. Esto es no solo reprobable, es muy preocupante que la autoridad nos pida que tengamos distanciamiento social, que no haya abrazos, que no nos demos la mano, en fin, y que nuestras máximas autoridades sigan en eventos públicos, en mítines, en ceremonias, como si no pasara nada. Que las reuniones en el jueves por la noche, por fin se reunió el Consejo de Salubridad General, y ahorita podemos platicar más a fondo de eso, pero ya que se reúnen sin las mínimas condiciones de distanciamiento, cuando no tenemos el ejemplo de la autoridad,
de lo que nos está pidiendo a los ciudadanos hacer. Entonces se rompe la confianza y la fórmula que tendría que velar para que la crisis sanitaria pasara lo mejor posible, pues está hoy muy quebrada y es lo primero que tiene que recuperar la autoridad. Salomón, por lo que dices, y comparto tu opinión, pareciera que el presidente López Obrador no cree que estemos en un problema serio. De hecho, hasta hace algunos días esa fue su posición explícita. Es decir, esto no es fatal, esto no es un tema de primer orden. Y ahora tal vez ya no lo diga así, pero en sus gestos y en sus acciones estamos viendo pues que no le da importancia a ponerse gel en las manos o a evitar el contacto físico con los muchos que lo acompañan en los eventos públicos, como esta semana que termina el de Huehuetoca, con cientos de egresados de los cursos de la Guardia Nacional. Ahí tenemos un primer problema y está personalizado, o sea, es el máximo representante, la máxima autoridad del país. Y el segundo, yo esperaba más de este Consejo de Salubridad General, más allá de que hayan estado amontonados, de que no hayan guardado la distancia que la propia autoridad sugiere. Yo esperaba que pudiésemos tener en esta primera reunión, tú pediste ya desde hace tiempo que se instalara y se reuniera este consejo, pero pues lo único que definió es que el problema del coronavirus era un problema grave. Digo, está bien, pero pues creo que eso cualquier ciudadano sí, razonablemente informado lo puede decir, es una obviedad, sabíamos claro, desde hace tiempo. Se declara en sesión permanente ese Consejo de Salubridad General. ¿Tú tienes confianza en que más allá de este problema de las actitudes del presidente, vamos a ver si cambian en los próximos días, pero ¿tienes confianza en que este Consejo ya tome el mando, tome el timón y empiece a corregir estas deficiencias que nos describías hace un momento? Mira, Enrique, es la pregunta de los 64,000. Para mí es fundamental, era fundamental que sesionara, era una gran incógnita por qué no había sesionado, porque hay que explicarle al auditorio, el Consejo de Salubridad General es la máxima autoridad sanitaria, depende directamente del presidente de la República, es un órgano constitucional, lo preside el secretario de Salud, pero en su seno confluyen las secretarías del Estado que tienen que estar involucradas con la toma de decisiones en una crisis sanitaria. Están no solo las secretarías, están los institutos de seguridad social, está la Universidad Nacional, está el Politécnico, están las academias, la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía, la Academia de Pediatría, están las representaciones dividido en 5 regiones de las entidades federativas a través de sus secretarios de salud, está la representación, por ejemplo, de los hospitales privados. Entonces, es un colegiado que puede tomar definiciones en donde ya se estén observando no solo otros puntos de vista, sino la integración multisectorial que se requiere en estas crisis y no solo un área de la Secretaría de Salud que esté tomando las decisiones. El colegiado con quienes deben de estar y la voz de otros especialistas en ese seno. Segundo, la importancia radica en que las definiciones del Consejo de Salubridad General son mandatos que tienen que aplicarse de manera general y obligatoria. Déjenme poner un ejemplo. El sábado, hace 2 sábados, salió la autoridad educativa y las secretarias y secretarios de salud a anunciar que a partir del 20 de marzo se cancelaban las clases primaria y secundaria en el país. Y ya no me acuerdo si siquiera pasó un día, salen por lo menos 4 gobiernos estatales a decir, no, nosotros de una vez, bueno, si esa decisión se hubiera tomado en lugar de en aislado la
autoridad educativa, la hubieran tomado la autoridad educativa que participa en el Consejo de Salubridad General, se hubiera tomado en el seno del Consejo, entonces esa definición hubiera ya sido un mandato general y obligatorio. No había ya opción a partir de ese mandato para que los gobiernos estatales tomaran decisiones propias. Ahí radica sobre todas las cosas la importancia. Puedo seguirme. Las definiciones administrativas, por ejemplo, una vez que el Consejo de Salubridad hace una declaratoria de emergencia, que no lo ha hecho, una declaratoria de emergencia, entonces los procesos administrativos, por ejemplo, para la compra de insumos o la compra de ventiladores, no tiene que pasar por los canales tradicionales de la ley de adquisiciones. Y eso es una ventaja. El Consejo de Salubridad General sesionó tan solo un día después de que se diera a conocer que teníamos un nuevo virus que era el H1N1 en el 2009. Y fue a partir del Consejo de Salubridad que se empezaron a librar todas las instrucciones, no solo para el sector salud, sino para el país en su conjunto. En esta semana un municipio se declaró ya en estado ¿cómo le llaman? Toque de queda. En estado de excepción, o no sé cómo lo declararon, toque de queda en un municipio. Bueno, esas definiciones solo se pueden tomar de manera colegiada por la máxima autoridad sanitaria, la que es responsable y es la única autoridad que por razones de salud puede hacer declaraciones de estado de excepción y de limitar garantías individuales por un tiempo. Es solo el Consejo de Salubridad General. Ahora bien, Enrique, sí son muy limitadas las definiciones que tomaron. Esto que parece muy simple, pero es una definición que sí se tenía que tomar, pero es parte del protocolo, determinar que hay reconocerla como enfermedad grave, porque entonces ya entra al catálogo de las enfermedades y cuando entra al catálogo, si hubiera medicamentos para registrar, ya puedes entrar al proceso de registro sanitario de un medicamento porque ya existe la enfermedad. Sí hay un tema procesal, digámoslo así, que tenía que suscitarse en el seno de ese consejo. Pero lo que uno hubiera esperado es que ya se empezaran a comunicar más o menos cómo estaban los tiempos y qué se nos pedía a los ciudadanos en lo individual y, insisto, a los diferentes organismos públicos, privados y sociales que estuviéramos, que estamos en la expectativa de qué nos va a mandatar la autoridad y que cada día estamos viendo si mañana algo va a ser diferente. No, tienen que ponernos un poquito más de perspectiva para que vayamos tomando nuestras propias definiciones, y yo eso es lo que había esperado en el seno del Consejo. Segundo, y lo tengo que decir con mucha honestidad, en ese Consejo también se espera que los individuos que representan instituciones las representen con fuerza, que se discuta, que haya opiniones encontradas y que se resuelva a través del diálogo para llegar al final a una conclusión. Si los integrantes del gabinete van a ese consejo a tener o a seguir órdenes y a firmar al final el acta de la sesión, entonces flaco favor le estamos haciendo a la emergencia y flaco favor le estamos haciendo a la autoridad sanitaria. Por ejemplo, en el Consejo está la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía representadas. En el 2009 hubo discusiones muy agrespes en cuanto a las medidas de aislamiento social, porque se ponderaba por quien tenía que representar a la institución de la economía mexicana con las instituciones de la sanidad, dónde estaba el equilibrio para las definiciones que tenían que hacerse. Teníamos mucho más variables de incertidumbre en ese entonces y yo diría privó y pesó mucho más las definiciones en materia de salud pública que la parte económica. Pero hoy uno esperaría que esas discusiones se pudieran estar dando en ese consejo.
ojalá y se den, y los mexicanos tenemos derecho además a que esas discusiones sean públicas, y si no, tenemos que poder no solo tener el resumen de los acuerdos, debemos de poder acceder a las actas y a las transcripciones de cómo se dio la discusión en todo momento. Describes un panorama como sin autoridad o una inexistencia. Déjanos hacer una pausa, Salomón, vamos a mensajes, si nos permite. Vamos a mensajes y regresamos enseguida a este diálogo con Salomón Chertorivsky. Volvemos. El mundo según es ese espacio donde las anécdotas, las posturas y las voces de nuestro vecino del norte tienen cabida para que así podamos entender también un poco de nuestra propia identidad y problemática diaria. El mundo según, martes 11 de la noche, domingos 11 de la noche. El financiero Bloomberg, información con poder. Estamos de regreso en la silla roja en este diálogo con Salomón Chertorivsky, exsecretario de Salud en México. Gracias, Salomón, por continuar con esto. Señor Piz, por favor. Sí, Salomón, viendo las curvas de los casos que se han revelado en México, que bueno, ya empiezan a crecer con celeridad, se advierte que México podría tener un comportamiento de alguna manera similar al que tuvo España o al que tuvo Italia. Algunos expertos creen que lo peor puede venir para finales de marzo, principios de abril. No sé si tú lo estás viendo así, y si en ese caso fuera así, ya para entonces sí tendrían que estarse tomando medidas de aislamiento social. Mira, Víctor, sí, en efecto, si tú ves el trazo logarítmico de estas primeras semanas en México y lo extrapones sobre la gráfica de los demás países, pues vas a ver que el trazo en efecto va similar a lo que se ha visto en España. Yo sí creo que ya vamos a entrar a ver, déjenme ser muy puntual, que muy probablemente en las próximas 2 semanas estaremos ya entrando a la curva incremental exponencial de casos en el país, y una vez entrado en eso, pues el tema para saber si se va a comportar como España, como Italia, o peor o mejor, pues va a ser las medidas de distanciamiento social, lo que hagamos y cómo vayamos respondiendo ante la autoridad en estas medidas.
sí van a tener que empezar muy probablemente a incrementarse estas medidas desde ya, desde esta semana. Y bueno, si las aplicamos entre la higiene y las medidas de distanciamiento social, pues es que seremos los mexicanos capaces de achatar la curva. Y hay que explicarlo. ¿Por qué es importante achatar la curva? Porque un porcentaje de los casos que va alrededor del 15% va a llegar a un hospital sin necesidad de pasar al ventilador, al soporte respiratorio, a la terapia intensiva. Y un 5% adicional va a llegar a terapia intensiva. Y ahí hay un número limitado, no solo de camas, sino de capacidad instalada para atender. Ya hay procesos de reconversión en algunas de las unidades médicas de alta especialidad de nuestro país. Espero que con la velocidad que se requería, porque aquí sí tuvimos varios meses para ir comprando los ventiladores y todavía no están ahí los nuevos ventiladores. Hasta el último día del año pasado, el Seguro Popular tenía un fondo del 1% del total de los recursos para picos en la demanda o momentos extraordinarios. De ahí se financió la H1N1 en 2009. Y hoy no está claro, se nos ha dicho que ya hay ahí un fondo de 3.500 millones de pesos, pero eso sucedió apenas la semana que termina. Creo que ahí vamos lento. Entonces tenemos que achatar para que no se nos saturen o se saturen lo menos posible nuestros servicios de salud. Esa es la parte crucial para reducir lo más posible el número de víctimas fatales. Salomón, una de las discusiones que hay en el mundo en este momento no es solamente la parte de salud. Estamos en una situación económica crítica que algunos ya comparan con no la de 2009. Algunos señalan que podría ser peor, sino incluso la de 1929, de esas dimensiones. Y los gobiernos están diseñando programas diversos, tratando de inyectar recursos, de perdonar pagos e impuestos. Europa, Estados Unidos han diseñado programas diferentes. En el caso de México, lo que tenemos como algo concreto es lo anunciado el viernes por el Banco de México, que es el recorte adelantado de medio punto a las tasas de interés y medidas para asegurar la liquidez del sistema. Pero hay quien piensa que a estas alturas del problema debiéramos tener ya un paquete de medidas mucho más articulado y más global para hacerle frente ahora a la emergencia, ya no solo de salud, sino a la emergencia económica. ¿Cuál es tu perspectiva? Mira, Enrique, y tú eres nuestro experto, pero estoy completamente convencido que estamos viviendo una doble crisis. Y lo digo en presente, ya estamos viviendo una crisis económica, porque en efecto desde hace varios meses ya hubo un choque en la oferta de cadenas de abastecimiento mundial, hubo un choque mundial en la demanda agregada, y esto para México viene en un momento en donde pues nuestras variables están absolutamente débiles. Venimos de un año de franco estancamiento. El día lunes, Enrique, Leonardo, Víctor, el Consejo Consultivo Ciudadano Pensando en México que presido, presentará un plan de medidas y de propuestas, porque quienes ahí estamos pensamos que esto en efecto ya es una crisis, que no estamos hablando para México en 2020 de otro año de estancamiento, estamos hablando ya hay que decirlo con todas sus letras sin miedo, estamos hablando ya no de un escenario, sino de una realidad recesiva. Y así lo tenemos que tomar con esa urgencia. Y permítanme este primer comentario separarlo en dos. Uno,
tenemos que seguir con las medidas para la macroeconomía, Enrique, como decías, la disminución de la tasa de interés, pero no va a ser ni cercanamente suficiente. Necesitamos un verdadero plan anticíclico que empuje la demanda agregada de nuestro país. Necesitamos, entre otras cosas, quitarnos el trauma del superávit primario. Ya, digo, hasta ya lo dijo el Consejo Coordinador Empresarial, y yo creo que se quedaron muy cortos con ese 1%. Creo que nos vamos a tener que ir un poquito más para allá, y aún con la depreciación del tipo de cambio, nosotros creemos que hay espacio para endeudarnos un poco más y para que ese dinero se vaya directamente a apuntalar la demanda agregada. Se tiene que ir a infraestructura, ojalá a buenas cosas, pero se tiene que ir a gastar. El gobierno tiene que gastar, tenemos que olvidarnos de esta tara del no gasto. Tenemos que empezar a empujar que el gobierno compre, que el gobierno estimule. Las empresas del Estado y el plan energético se tiene que reactivar lo más rápido posible, porque además con un precio de la mezcla del crudo mexicano de $14, tenemos un boquete ahí tremendo. Tenemos que ver ya el paquete de estímulos fiscales, tenemos que ver ya la banca de desarrollo y los programas de apoyo a las empresas, porque si no vamos a tener un tronadero absoluto. Entonces, creo que hay una parte macro en donde tienen que estar ya hoy, no esperarnos a que eso llegue, tienen que estar ya puestas ahí las medidas en cómo le vamos a entrar contracíclicamente a esto que, insisto, aunque suene fuerte, ya lo tenemos que ver no como un escenario, sino como una recesión. Segundo, tenemos que ocuparnos inmediatamente de todos aquellos trabajadores no asalariados y pequeñas unidades económicas que mientras hablamos ya dejaron de tener ingresos. Podemos poner un montón de ejemplos. Menciono dos solo para ilustrar. En el país, según números de INEGI, debemos de tener alrededor de 220,000 estéticas, peluquerías o clínicas de belleza. ¿Quién va a ir a cortarse el pelo en estos días si tenemos el aislamiento social, si estamos en nuestra casa? ¿Quién va a ir? ¿Cómo va a ingresar algo de recurso esa persona que se dedica con su pequeño negocio, con todo su esfuerzo, con todo su trabajo a la estética? ¿Cómo va a ingresar algo para comer siquiera? Pongo otro ejemplo. En el país hay un poco más de 120,000 papelerías. Esas pequeñas papelerías donde comprábamos nuestras monografías. ¿Quién va a ir en estas semanas a una papelería si no hay clases? ¿Quién va a ir a sacar una fotocopia a esas papelerías? Bueno, necesitamos urgente para allá un programa de sustitución de ingreso. En nuestro país no tenemos seguro de desempleo, no tenemos un ingreso básico universal. Necesitamos forzosamente encontrar un mecanismo para poder llevar ingreso a todos estos espacios, a todos estos negocios. Y si a eso le sumamos todos aquellos negocios en la informalidad, pues bueno, hasta lo podríamos ver como una oportunidad para que puedan acceder todos ellos a un programa de ingreso básico si se formalizan y se registran. Pero necesitamos, insisto, pensarlo con el mayor grado de urgencia, porque no es que va a llegar, ya lo estamos sintiendo, ya lo estamos resintiendo. Entonces, hagamos el plan macroeconómico para verdaderamente entrarle de manera contracíclica. No podemos tardar ni un día más y entrémosle a ver cómo vamos a suplementar
el ingreso de todos los no asalariados y de los pequeños negocios. Y eso además pues, nos va a por lo menos dar un aliciente en el estímulo de la demanda agregada. Prioridades, si hay como cosa tuya, se lo puedes explicar al gobierno, pues la nación te lo va a agradecer, por supuesto. Maestro Piz. Creo que sería importante, Salomón, que en esta coyuntura las autoridades sanitarias, las autoridades de salud, pues escucharan a autoridades anteriores como tú, como el doctor Julio Frenk, entre otros, que creo que tienen mucho que aportar en este momento porque realmente estamos frente a una situación inédita y, como dices, pues las decisiones se han tomado un poco erráticas. Dubitativas, sí. Mira, Víctor, yo te lo diría con toda honestidad, tienes razón. Una de las primeras cosas que hizo el presidente Calderón en el 2009 fue invitar a Los Pinos en ese entonces a todos los exsecretarios de salud vivos. Bueno, pues hoy ya vemos 8 exsecretarios de salud, algunos, bueno, no algunos, voy a decir todos con una amplísima experiencia, desde el maestro Soberón, que a él le tocaron momentos de cólera, momentos de sarampión profundos, y que bueno, pues tiene una experiencia profundísima. Está y es parte de este gobierno el embajador Juan Ramón de la Fuente, con una enorme experiencia, también pues ya debería estar en México también asesorando al presidente, si me preguntaran mi opinión. Está por supuesto Julio Frenk, quizá el salubrista más reconocido en el mundo. Está José Ángel Córdoba Villalobos, que vivió él como secretario la H1N1. Está la doctora Mercedes Juan, está el doctor José Narro. Acumulado hay una experiencia profundísima, pues sí, pero ¿para qué les digo? Pues si ni una llamada. No, ni una llamada. Al contrario, da la impresión, y esto lo digo a título personal, pero todo lo que huela al pasado del membrete color está prohibido en esta administración. ¿Cómo vamos a ir a consultar al doctor X si aquí todos lo sabemos? En fin, se nos acaba el tiempo. Yo les pediría conclusiones, señor Quintana, por favor. Pues Harari, autor muy conocido, Yuval Harari, sí, escribió el viernes un ensayo en Financial Times donde señala que estamos ante la mayor crisis de nuestra era. En nuestra generación no habíamos vivido una crisis de las dimensiones que está teniendo esta pandemia. Si esto es cierto, pues ojalá que las decisiones se correspondan con el tamaño del reto. Y pues estaremos pendientes el lunes, Salomón, a ver de las propuestas específicas que se hagan para el tema económico, que no es el problema menor que vamos a tener. Señor Piz, por favor. Sí, sin duda creo que va a ser muy importante tener voces autorizadas, porque como decía Salomón, estamos frente a dos crisis, una crisis de salud y viene una crisis económica, y la verdad es que estamos en un momento complicado, no nos agarra bien parado ni una ni otra, no. Y bueno, pues a ver cómo vienen los tiempos, pero por lo pronto agradecer los conceptos de Salomón. No nos agarra bien parado ni una ni otra, ciertamente. Tus comentarios finales, Salo, por favor. Mira, les agradezco mucho. En efecto, estamos viviendo una doble crisis, y las crisis necesitan cabeza fría, necesitan autoridad a la cual podamos seguir y a la cual le tengamos confianza. Esa tendría que ser la tarea primordial en los próximos días, que la autoridad sanitaria, a partir de directrices puntuales, claras y comunicándolas bien y con congruencia, nos generen a la ciudadanía la confianza. Y nuestra autoridad económica tiene urgentemente que también mandarnos los trazos y las directrices de cómo vamos a lograr superar este mal momento como economía en su conjunto, pero también cada uno de los individuos y de las unidades de negocio que tienen que comer todos los días. Si esto, como decía Harari, en efecto
Hace apenas un par de semanas, la verdad es que si nos preguntaban, y con la experiencia de este siglo, del SARS, del MERS, los otros coronavirus que hemos tenido, con la experiencia del H1N1, podríamos haber dicho, vamos con calma, la tasa de contagio no es tan alta, la letalidad no es tan alta, vamos con calma. Como decía Keynes, cuando las circunstancias cambian, uno también tiene que cambiar, ¿o no? Creo que las circunstancias en el mundo cambiaron, nos tenemos que dar cuenta de eso, tenemos que despertar ante ello y sobre todo nuestra autoridad nos tiene que decir qué hacer. Ojalá y nosotros pudiéramos dejar de tener que opinar y que nada más nos dedicáramos en las próximas semanas, si nos regalan esa confianza, a escuchar a nuestras autoridades que nos mandaten lo que hay que hacer y nosotros obedecer. Mientras, a lavarnos las manos, a estornudar de etiqueta, a utilizar gel y si hay síntomas, a guardarnos en casa. Si no los hay, hoy también a guardarnos en casa. El distanciamiento social va a ser fundamental para que achatemos la curva. Salomón Chertorivsky, te agradezco profundamente que compartas esto en estos momentos especiales para México y para el mundo. Sumar conocimiento, experiencia, disposición de apoyo es más que valioso. Te agradezco profundamente y estamos en comunicación. Muchas gracias, saludos a todo el auditorio. Gracias, señor Quintana, gracias. Buenas noches. Señor Piz, gracias. Muchas gracias y gracias a usted por la gentileza de su atención esta noche. La Silla Roja aquí puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, buenas noches. Los personajes y las decisiones en la agenda nacional e internacional son analizados